Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar esta serie de lecciones tituladas Creciendo en nuestra relación con Dios. Y esta semana vamos a ver un título muy interesante. ¿Qué hacemos frente a los contratiempos, a las tribulaciones de la vida? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Qué pensamos de Dios en ese momento? Eh, pero antes de continuar desarrollando esta lección, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. En este momento estamos delante de ti, dándote las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión, Señor, por tu amor que nunca acaba, por la esperanza que nos das, por la paciencia y porque también nos da el tiempo para compartir esta lección de escuela sabática con cada persona que nos ve. Te pedimos, Señor, por cada una de ellas en forma muy particular y especial, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos o de nosotros, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento y podamos comprender, entender las cosas que tú tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Así que, ¿qué hacemos frente a los eh, contratiempos de la vida? Y el versículo para memorizar es uno muy interesante porque nos dice la razón de las tribulaciones, Romanos 5:3 al 5. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación primero produce la paciencia y la paciencia produce un carácter aprobado. Y el carácter alienta esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que ese es el propósito de las pruebas en un par de versículos. Pero vamos a ver este versículo, eh, vamos a aplicarlo. Y aquí nos dice una historia muy simpática, yo digo que muy inocente, de una niña que estaba caminando y se desató una tormenta y cuando la lluvia comenzó a caer sobre su mejilla, pues ella eh, comenzó a avanzar, aceleró el paso, eh, y cuando llegó a su casa, se apresuró a llegar a su casa, el padre le dice que le estaba mirando por la ventana, le dice que porque ella se detenía cuando había un relámpago y miraba hacia arriba y ella dijo algo muy, muy gracioso e inocente, que era porque ella pensaba que Dios la estaba fotografiando, o sea, que en medio de la tormenta, esta niña mantenía esa relación con Dios. O sea, esto es símbolo esto es algo muy inocente, pero ¿qué hacemos cuando llegan las tormentas de la vida? ¿Cuál es nuestra reacción cuando tenemos ciertos contratiempos en la vida? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Bajamos la cabeza mientras la lluvia cae en nuestras espaldas, miramos hacia el cielo seguro de que Dios está ahí. Esta semana exploraremos algunas respuestas que a menudo damos ante los desafíos de la vida, porque fíjense que no siempre es la misma respuesta. Eh, a veces las circunstancias cambian y las respuestas son diferentes. Recordemos que hace poco tiempo vimos el caso de Elías, cómo Elías cambió su habitual conducta frente a las dificultades de la vida, así que nosotros no somos la excepción realmente. Em, y la parte del domingo nos invita a imaginar a Jesús en el mar de Galilea. Cuando Jesús estaba en un lugar, las multitudes siempre lo seguían y esta no es la excepción. Eh, estas palabras, lo que él dijo aquí, sonarán a través de la eternidad. Nosotros todavía estamos hablando de ella. Y al caer la tarde, él se dirigió a la orilla del mar y toman un barco y se desata una tormenta en el medio del mar. Eh,
Esto lo encontramos en Marcos 4:35 al 41. Y fíjense que los que iban en ese barco eran marineros experimentados, o sea, esta gente no eran aprendices, eran personas que ese era su trabajo, estar en la mar, eh, y esta vez ellos estaban asustados. Eh, Aquí dice que él estaba quizás dormido en la popa, donde es el único cojín que servía de asiento al que dirigía la navegación. Aquí está lo que dije, no todos no eran aprendices, eran marineros experimentados y aún así tuvieron miedo. Eh, o sea, ellos conocían el mar de Galilea como la palma de su mano, estaban acostumbrados a estar en tormentas y aún así tuvieron miedo, no sabían cómo lidiar con ella. Y este es el único relato en que dice que Jesús está durmiendo. O sea, los discípulos están en medio de una tormenta y Jesús está durmiendo. Eso es como para desesperarse, ¿verdad? Ellos llegaron a decir, es que no te importa, no ves que perecemos. Muchos de nosotros ante situaciones de la vida reaccionamos de esa manera. No te importa lo que me está pasando, no me ve lo que me ocurre. Eh, el clamor de los discípulos en el clímax de la crisis fue, no te importa, cuestionaban el carácter de Jesús y su amor por ellos. Con demasiada frecuencia, este también es nuestra respuesta cuando afrontamos dificultades. Si somos sinceros, vuelvo y digo, vamos a hacer la tormenta. Va a ser la tormenta. Así es, porque cada momento es diferente. Eh, en medio de la desesperanza, el dolor, la pérdida, cuestionamos el amor de Dios o dudamos de sus cuidados. Suponemos que desde nuestra perspectiva humana, que Él debería actuar de una determinada manera. Sin embargo, como ocurrió a los discípulos en la tormenta de la vida, donde Dios puede obrar los mayores milagros, y eso es verdad. Pero muchas veces cuando estamos en el medio de la tormenta no pensamos de esa manera. Quizás pensamos así antes o quizás después. Aquí dice, sin embargo, cuando ocurrió a los discípulos en la tormenta de la vida, donde Dios puede obrar los mayores milagros, Dios siempre es fiel, incluso cuando su aparente inanición no tiene sentido para nosotros, porque pensamos que en el medio de la tormenta Dios debería estar presente, pero no es así. Él está a nuestro lado en medio de nuestras tormentas y a diferencia de nosotros, Él puede calmarla. Y aquí hace una pregunta: ¿cuál es nuestra respuesta habitual cuando enfrentas una tormenta de la vida? ¿Cómo afecta en estos momentos tu relación con Dios? ¿Cómo ha puesto en práctica 2 Corintios 5:7? Fíjense, le voy a decir, le voy a hacer, dar unas respuestas aquí categóricas. Hay que tener mucho cuidado. Recuerden que Pedro, eh, le dijo a Jesús, mira, Jesús le advirtió sobre una situación que iba a venir y él le dijo muy confianzudamente, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar, y eso fue lo próximo que hizo. Así que es muy difícil nosotros prevenir cómo vamos a actuar frente a circunstancias de la vida. Lo que sí debemos estar seguros es que las tribulaciones, los contratiempos de la vida, pues vienen a probar nuestra fe, vienen a darnos paciencia, vienen a pulir alguna área de nuestro carácter que necesita ser pulida, viene a acrecentar nuestra fe. Eso es ahí. Eso es algo que debemos estar seguros y que quizá en el momento, en medio de la prueba, no podamos ver más allá de nuestras narices. Fíjense, eso me ha pasado mucho, literalmente hablando en medio de las tormentas. A veces uno no puede ver más allá de sus narices, literalmente. A veces son como un juego que uno sale a jugar en medio de la tormenta, pero hay veces que uno
uno realmente reacciona con miedo ante la fuerza, o sea, de una tormenta. Así que lo hablo literalmente y hablo, ¿cómo se llama? Analógicamente. Si es una analogía, las dificultades de la vida son así. Hay que tener cuidado con eso. En la parte del lunes, recupérate. Y aquí se nos habla dos historias. Está luego de esa de la tempestad. Bueno, no luego, pero está ahí cerquita en el capítulo 5 comenzando el versículo 21. Estas son dos historias paralelas. Son paralelas, son muy parecidas y son opuestas. Está este hombre Jairo, el jefe de la sinagoga, que tiene un gran problema, o sea, los problemas le vienen a todo el mundo, eso los problemas no ven ni clases sociales, ni posición, nada, los problemas vienen por cada uno. Tenía su hija de 12 años que estaba al borde de la muerte y él va donde Jesús y le pide que lo acompañe. Él le da el mandato, acompáñame, sana a mi hija. Pero ahí, mientras él va caminando, la multitud otra vez lo va apretujando. Encuentra una mujer que también tenía 12 años enferma. Pero la posición de esta mujer es totalmente opuesta a la de Jairo. Esta mujer estaba sin fuerza. Si nosotros imaginamos la situación de esta mujer, 12 años con un flujo de sangre, había gastado todo en médico, no había encontrado la solución. Este tipo de enfermedad era una enfermedad muy cruel porque no solamente afectaba la parte física de la persona, sino la parte emocional de la persona, la parte social de la persona, la parte espiritual de la persona, porque cuando una persona tenía esta condición era considerada inmunda, era apartada del resto de la sociedad, era apartada no podía ir al templo, no podía estar entre la gente, así que esto era una situación muy difícil, es muy difícil de imaginar 12 años una situación de esa magnitud. Pero esta mujer había escuchado hablar de Jesús y tenía la suficiente fe para reunir la pequeña fuerza que tenía, porque quizás la anemia que tenía esta mujer era muy grande, no tenía quizás fuerza física y además ella tenía que empujar a la multitud. Fíjense, en el caso, yo me imagino que en el caso de Jairo, cuando la gente vio a Jairo, abrieron paso para que Jairo fuera directamente donde Jesús. Pero en el caso de esta mujer, ella tuvo o sea, que hacerse entre la multitud. Y yo pienso que ella se tuvo que arrastrar porque lo que ella tocó fue el borde del manto de Jesús, o sea, la parte de abajo. Para eso, para mí, ella tuvo que arrastrarse y más porque le faltaban la fuerza. Eh, pero finalmente esta mujer logra su objetivo. No sabemos qué esfuerzo ni cuánto tiempo tardó en lograr eso, pero ella logra su objetivo y toca el manto de Jesús y ella fue sanada y el maestro lo sintió. Eh, Pedro hace una pregunta y le dice, él hace una pregunta, ¿por qué? O sea, ¿quién me ha tocado? Y Pedro, el portavoz del grupo, le dice la lógica, algo muy lógico. ¿Cómo tú preguntas quién te ha tocado? Si la gente te empuja, te aprieta, ¿cómo tú dices eso? Una pregunta que no tiene lógica. Y ahí es que la lógica, eh, las cosas espirituales sobrepasan la lógica. Y aquí dice una cita de que lo encontramos en el deseado de toda la gente. Eh, Dice aquí, este incidente muestra el cuidado y la compasión de Jesús por los enfermos, los que están solos y los que normalmente pasan inadvertidos en la multitud, como fue la mujer del flujo de sangre.
Aquel día muchos se acercaron a Jesús mientras iba a la deriva con la multitud, pero solamente una persona se acercó para recibir la bendición que tanto necesitaba. Sin embargo, se acercó al maestro para recibir la bendición que tanto necesitaba. ¿Saben que el requisito para recibir la bendición de Dios es nuestra gran necesidad? No son nuestros méritos porque nosotros no tenemos ningún mérito, sino que es nuestra gran necesidad. Cuando usted se acerca a Jesús, a Dios, con su gran necesidad, Dios obra milagros. Es lo único, creyendo en Él y sintiendo gran necesidad. El Salvador podía distinguir al toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre. Eso no fue un contacto casual, por eso Jesús sintió, porque dice que poder salió de él. Aquella gente lo tocaba porque por curiosidad, lo tocaba porque él era el maestro del momento, le tocaban por cualquier otro motivo, pero esta mujer lo tocó con fe y eso hizo una gran diferencia. El manto de Jesús no tenía ningún poder especial, sino que fue la fe de la mujer y la decisión de acercarse a él lo que lo curó. En medio del sufrimiento y la angustia, aquella frágil mujer pudo haber permanecido, pero saben, hay algo muy curioso porque los judíos en los mantos usaban algo, eran unos hilos, eh, y esos hilos tenían un significado, eso lo dice en Levítico. O sea, no era que el manto tenía el poder, no es que esos hilos, eso se llamaba, era lo que identificaba el rango del hombre en Israel. Cuando David le cortó el borde del manto a Saúl, fueron esos hilos que le cortó. Eso tiene un nombre. Eh, y era símbolo de su autoridad. Eh, así lo hacía, así lo creían los judíos. eh, pero no era la fe, fue la fe en Jesús lo que obró el milagro en esta mujer. En medio del sufrimiento y la angustia, aquella frágil mujer pudo haber permanecido en su lecho aquel día esperando la muerte, claro que sí. Pero ella buscó, o sea, ella estaba débil, ella estaba enferma, ella estaba quizás desesperanzada, ella se sentía mal, pero ese día ella agarró fuerza y salió y encontró la sanación. No le bastó con verlo de lejos, sino que se acercó a él. Jesús nos invita a hacer lo mismo hoy. Véngame a mí todos los que estáis cansados y fatigados y agobiados, y yo le daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que son manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Cómo demostró esta mujer tan necesitada la veracidad de lo dicho en Romanos 5:3 al 5? ¿Qué ocurrió en su vida? Bueno, durante 12 años se adquiere paciencia, un carácter aprobado, se adquiere esperanza. Sí, las tribulaciones producen paciencia, la paciencia un carácter aprobado y eso produce esperanza. Ella tuvo todo eso, paciencia y esperanza. Eh, en el caso en el caso del martes, es la muy conocida prueba de Job. Job 19:23 al 27 y 23:8 al 12. Cuando se piensan en personajes bíblicos que han soportado la prueba, creo que el Job viene a la mente. Es uno quizás de los más icónicos, uno de los ejemplos más grandes de sufrimiento y están ahí. Y lo que le pasó a Job, la forma en que se actuó, se analiza mucho el libro de Job.
Dice que Jo es quizá la persona, sí, claro que sí. No solo perdió todas sus posesiones, también sus hijos, su salud. Su mujer lo instó a morir en Job 9. No solamente ella lo instó a morir, sino que más adelante dice que ella le tenía asco a Job. Y no solamente la esposa, sino que todos los familiares le dieron la espalda. Aún los criados que antes lo respetaban, le faltaron el respeto, o sea, que lo dejó fue algo, o sea, el enemigo no dejó ninguna área de la vida de Job que no tocara. Y dice que después de algún tiempo, tres amigos vinieron a visitarlo y se sentaron a él. Quedaron tan sorprendidos por su aspecto que apenas permanecieron en silencio durante 7 días. Cuando finalmente hablaron, intentaron explicar humanamente la desgracia, como muchos de los humanos hacemos, a tratar de explicar lo que no sabemos explicar. Em, Eso fue un poquito de falta de empatía, por decir un poquito, porque este hombre estaba sufriendo, el sufrimiento era evidente. No solamente se sabía todo lo que estaba pasando, y en ese momento, en un momento, sabe que hay cosas que aunque son buenas, hay momentos en los que no se debe decir. Eh, Hay una cosa que se llama prudencia y hay un poco de falta de prudencia porque aun si era así que él estaba pagando si hubiese sido real, no era el momento de decir algo así. Em, pero, o sea, primero se callan. Hay personas que dicen que eso es bueno, permanecer en silencio frente a una persona que sufre, pero mire, si usted está 7 días al lado de una persona y no le dice ni una palabra, eso es como que no sé cómo se sentiría eso. Eh, y después lo que dice es, o sea, yo lo juzgaron que involuntariamente, que sus intenciones eran buenas. Esos capítulos en que yo habla, son unos mensajes increíbles, o sea, llenos de, no son solamente bellos en la manera, en la literatura, sino el significado, pero no era el momento. O sea, ellos fueron a echarle sal a la herida, como dicen. Así que lo dejó. Le dijeron impío, tal es la morada del impío, el lugar de los que no conocen a Dios. Ellos lo acusaron de que él había hecho algo contra Dios y por eso estaba pasando. Muchas veces se cree eso, se creía eso. Quizás no se tenía conocimiento de las pruebas, lo que se pensaban era que cuando una persona estaba así era porque era un castigo de Dios por algo que había hecho, o era un motivo de su consecuencia. Pero en Job 19, 23 al 27 dice, ¿quién dice ahora que mis palabras fueron escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro, que el cincel de hierro y con plomo fueran esculpidos en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantaré del polvo y después de deshecha mi carne, y mis ojos le verán, al cual veré a mí mismo y mis ojos lo verán y no a otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, más debiera decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Hasta el 27 me pasé, al cual veré por mí mismo y mis ojos le verán. O sea, que en ningún momento de la prueba de Dios, aunque Job fue tentado al máximo, él mejor maldijo el día en que nació y no maldijo a Dios. Y él tenía fe que aunque esta prueba lo iba a destruir, él iba a ver sus ojos iban a ver a Jesús. Ese era de fe, el grado de fe de este hombre. Y en el versículo 23, él hace otra declaración de esas que son impactantes. 23, 8 al 12.
He aquí que yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré, si no es, y muestra su poder al norte, yo lo veré, al sur lo esconderá y no lo verá más. Él conoce mis caminos, me probará y saldrá como oro. Ya él se está dando cuenta aquí que era una prueba. Mis pies han seguido sus pisadas. O sea, cuando los amigos lo estaban acusando de que él era impío, él dice que no. O sea, él asegura que él no había hecho. Del mandamiento de mis labios nunca se separará, guardará la palabra de su boca más que mi comida. A pesar de las tragedias, de las trágicas circunstancias que él estaba inmerso y que él no correspondía, Job permaneció fiel y se mantuvo fiel. No culpó a Dios ni lo maldijo, por el contrario, fue tentado a culpar a Dios, declaró: desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. Dios quitó, Jehová Dios quitó, Jehová Dios quitó, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. O sea, él estuvo tentado a maldecir a Dios, pero él en realidad lo bendijo. Y al final es que del capítulo es que él realmente es emocionante ese capítulo porque él reconoce que él, o sea, que lo que le estaba pasando, o sea, él reconoce su pecaminosidad y reconoce que él no sabía de lo que estaba hablando. A pesar de hablar, de comportarse con tanta fe, él aún se humilla más. Nosotros vivimos en medio de esta misma batalla. Satanás nos aflige con dolor, sufrimiento, pérdida, dificultades, como parte del plan para distorsionar la imagen que tenemos de Dios. Ese es uno de los objetivos de Satanás y a veces tiene mucho éxito. Aunque la batalla recia a nuestro alrededor, aun, nuestros problemas no son más que pruebas temporales. Hay muchas cosas que no vemos aquí ahora, pero que las entenderemos en la eternidad. Mientras tanto, debemos creer por fe. Solo en la eternidad veremos de cuántas cosas Dios nos libró y cuál era el propósito de las pruebas realmente. Si has pasado por un momento difícil, acude a Dios. Toma tu Biblia y un cuaderno. Encuéntrate en medio de la naturaleza. Copia Romanos 5:3 al 5 y reflexiona así. Solo hemos hecho. Acerca de los diferentes mensajes contenidos en este texto, como es la certeza de el amor y el cuidado que Dios tiene hacia ti, son lo más seguro y estable de la vida. Eso es muy interesante, ir con un cuaderno en medio de la naturaleza. Es muy interesante. Y sí, ese versículo de Romanos 5:3 al 5, eso es el Señor a través de las pruebas. En el libro de Pedro también habla de la escala de las virtudes. Yo lo llamo así. Eh, lo voy a buscar, no lo busqué, pero se llama la escala de las virtudes. Es muy interesante. Así que, segunda de Pedro 1:5 al 7, es un camino progresivo. Eh, yo lo llamo así, porque es como una escalera. eh, Dice así: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal amor, porque estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejará ociosos.
O sea, la prueba de nuestra vida viene realmente para capacitarnos, para darnos, o sea, para afinar nuestro carácter y para darnos, para desarrollar atributos de carácter que nosotros no tenemos. La mayor de todas es la paciencia, esa es la mamá de todas las virtudes, la madre de las virtudes, porque a través de ella podemos conseguir otras. Eso es lo que sucede. Pero a veces en medio de las dificultades de la vida uno no lo ve así, lo pierde de vista por un momento. Lo importante es no perderlo de vista siempre. El camino a Emaús es otro de los encuentros. Hace poco vimos estas historias. Debió hacer algo muy difícil para estos discípulos, las burlas, los golpes que vieron a Jesús, perdón, las oraciones de Jesús en el Getsemaní, la traición de Judas, las burlas, los golpes, el cuerpo magullado de Jesús, verlo colgado de una cruz. Esa era la muerte más terrible que tenían los romanos, y créanme, ellos eran muy creativos para el mal. Eh, Verlo exhalar, verlo morir, con él vieron morir sus sueños, sus esperanzas. Para ellos Jesús era alguien que le iba a dar un estatus en esta vida, pero se vieron descorazonados y con ellos se fueron, o sea, se fue todo. eh, Ellos pensaban quizás cómo se habían equivocado tanto. Los seguidores de Jesús estaban decepcionados, desanimados, confundidos. Aquel era el mayor revés de su vida. Ellos habían dejado todo por seguir a este maestro, quizás queriendo conseguir varias cosas en su vida. Y ahora verse como estaban, eso era algo que realmente eh, no era. O sea, si uno se mete en la historia, realmente ellos estaban decepcionados, era una prueba muy fácil, muy difícil, y esta gente estaban tan hundidos, tan enfocados en su dolor, en su tristeza, en su decepción, que Jesús, esta historia la encontramos en Lucas 24, 13 al 27, que Jesús se le aparece y camina con ellos, habla con ellos, y ellos no se dan cuenta que era Jesús, aunque ellos se sienten atraídos hacia aquel personaje que le estaba hablando. Para ellos, nosotros hablamos de eso emocionalmente, que es la parte más rápida en que reconocemos la voz y los gestos de una persona. Ellos emocionalmente, ellos reconocieron a Jesús porque ellos dijeron, o sea, se sintieron atraídos a tal punto que ellos, cuando Jesús iba a pasar de largo, ellos insisten, quédate. Dice el deseado de toda la gente que si ellos no hubiesen insistido, él no se queda, porque Jesús no se queda donde no lo invitan. Y entonces, finalmente, cuando él mueve la mano de una manera, o sea, los gestos, le hacen recordar más aún que este hombre era conocido para ellos. Eh, o sea, su tristeza era tan grande que no lo vemos, pero algo dentro de ellos le mostraba que era Jesús. O sea, nosotros podemos estar caminando con Jesús y aunque, o sea, sintamos algo que Él está ahí, no darnos cuenta totalmente de su presencia. Eso puede pasar en medio de las pruebas, de las dificultades, del dolor, estar tan enfocado en las dificultades, el dolor, en la tormenta de la vida, que no nos damos cuenta de la presencia de Dios en nuestra vida. Por lo menos racionalmente no nos damos cuenta que Dios está ahí, aunque algo dentro de nosotros nos dicen, oye, Él está ahí. Y aquí dice, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Eh, Más le obligaron a quedarse diciendo, te queda con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse. Cuando él levantó la mano para orar, y el vino, lo hacía como lo hacía Jesús. Y ellos se decían a uno a otro, no ardía nuestro corazón
en vosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. O sea, había una parte en él que le decía, oye, él está ahí, pero la realidad le decía otra cosa. En estos mensajes de Jesús hoy para hoy, olvidamos con frecuencia que Jesús camina a nuestro lado. Es verdad, no lo podemos ver en nuestros valles sombríos. Demasiado a menudo no lo conocemos y perdemos de vista que hay mucho más en la historia. Nos sentimos turbados y permitimos que las dudas surjan en nuestros corazones. That's right. Sin recordar que nuestra vida está segura en la mano de Jesús. Pensamos que sabemos mejor que Jesús. Pensamos que sabemos mejor que Jesús qué está sucediendo realmente en nuestra vida. La Biblia contiene muy buenos consejos acerca de cómo podemos los cristianos responder a los desafíos y los reversos de la vida. Dedica tiempo a estudiar los siguientes pasajes. Romanos 8:28, Filipenses 4:4 al 3, Santiago 1:2 al 4 al 12. Como parte de tu estudio y teniendo en mente 2 Corintios 1:4, escribe 3 mensajes que pueda compartir con alguien que esté enfrentando dificultades. No voy a leer estos versículos, pero estos versículos que están mostrando son esperanza y qué hacer. Eh, También es bueno leer cuando se está pasando momentos así, estos personajes que pasaron por pruebas muy grandes. José, David, el mismo Job, eh, la reina Esther, eh, Nehemías, Esdras, bueno, que casi todos los personajes de la Biblia pasaron por momentos muy difíciles. Leer estas historias de la Biblia, pues nos ayudan a fortalecer nuestra fe y saber que hay momentos en que, aunque Dios parezca, porque nuestros ojos están oscurecidos, Dios está ahí. En la parte del jueves, ver a Jesús. ¿Has deseado alguna vez ver a Jesús cuando está desanimado? He aquí la experiencia de alguien que tuvo ese privilegio. Esta historia hace muchos años alguien me dijo esta historia, léete eso, está en Primeros Escritos. Yo nunca había leído ese libro de Primeros Escritos y alguien me dijo, yo le estaba contando algo y me dijo, léete esa historia, está en Primeros Escritos. Y esta es la hermana White. Ella dice, me veía sentada en abyecta desesperación, con mi rostro entre mis manos, reflexionando así. Si Jesús estuviese en la tierra, iría con él, me postraría a sus pies y le contaría todos mis sufrimientos. No me rechazaría, tendría misericordia de mí y lo amaría y lo serviría para siempre. En ese momento se abrió la puerta y entró un personaje de forma y aspecto hermosos. Me miró con compasión y me dijo, ¿deseas ver a Jesús? Él está aquí y puede verlo. Así deseas hacerlo. Toma todo lo que posees y sígueme. Oí eso con gozo indecible y alegremente y recogí mis escasas posesiones como baratija tesorada y seguí a mi guía. Me condujo a una escalera empinada y aparentemente frágil, y cuando comencé a subir los peldaños, él me advirtió que me mantuviera los ojos firmes hacia arriba, para que no sintiera para que no me marease y me cayera, no sintiera vértigo. Muchos otros que estaban subiendo por la empinada escalera caían antes de llegar a la cima. Finalmente llegamos al último peldaño y nos detuvimos ante la puerta. Allí el guía me indicó que dejase todas las cosas que había llevado conmigo. Lo dispuse todo alegremente. Entonces él abrió la puerta y me invitó a entrar. En un momento estuve delante de Jesús. No podía equivocarme con respeto a ese bello rostro. Esa expresión de benevolencia y majestad no podía pertenecer a otro. Mientras su fija mirada se postraba sobre mí, supe de inmediato que estaba familiarizado.
con todas las vicisitudes de mi vida y todos mis íntimos pensamientos y sentimientos. Traté de protegerme de su mirada fija, sintiéndome incapaz de soportar sus ojos escrutadores. Pero él me acercó con una sonrisa y posando su mano sobre mi cabeza dijo, no temas. El sonido de su dulce voz estremeció mi corazón con una felicidad que nunca antes había experimentado. Estaba yo demasiado gozoso para pronunciar una palabra, pero abrumada de felicidad inefable, caí postrada a sus pies. Mientras yacía allí indefensa, pasaron allí mis escenas de gloria y belleza y me pareció haber alcanzado la seguridad y la paz del cielo. Por último, recobradas las fuerzas, me levanté. Todavía estaban sobre mí los amorosos ojos de Jesús, cuya sonrisa llenaba de alegría mi alma. Su presencia me llenaba de santa reverencia y un temor inexpresable. Ese sueño me dio esperanza y fe, y en mi alma, sumida de ignorancia, comenzó a amanecer la belleza y la simplicidad de confiar en Cristo. Elena G. de White, esto es lo primero escrito la página 110-112. En medio de los reveses de la vida debemos centrarnos en Jesús y en lo que Él nos revela. ¿Qué esperanza puede traer de lo escrito en Romanos 8, 18 al 28? Eh, esta señora, aún desde muy jovencita, ella tuvo muchas experiencias, muy interesantes. Pues tengo por cierto que las visiones de este tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que nosotros habrá de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación en aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa que la sujetó la esperanza. Estos versículos son muy interesantes. Aquí en el 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí dice muchas cosas, porque en esperanza fuimos salvados, pero esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué espera? O sea, la esperanza es esperar algo que no se ve, igual que la fe. Cuando la fe se ve, ya deja de ser fe. Sí, la fe se materializa, el fruto de la fe, pero la esperanza es algo que no se ve, que se espera. Eso es muy interesante. Hay una foto un cuadro eh, de esa visión que estuvo caminando por el caminito ese pequeñito. Y la lección del viernes es muy pequeña, dice, cuando estamos ante los desafíos de la vida, necesitamos aferrarnos a Dios. Es más, es donde más necesitamos aferrarnos a Dios. Es contraproducente porque a veces nos soltamos y realmente es cuando más se necesita. Los temas que hemos explorado a lo largo de este trimestre contribuyen a mantener a rehabilitar la experiencia con Dios cuando te enfrentes a algún contratiempo, como un problema de salud, dificultades económicas, ruptura matrimonial, la muerte de alguien cercano, o una carga que te roba la energía, la alegría. Considera la siguiente pregunta y reflexiona sobre las lecciones estudiadas de aquí. Así que eh, aquí hay muchas preguntas. El mundo no siempre se preocupa por los débiles, ignorantes, heridos y quebrantados. El mensaje divino, cuando eres débil, yo soy fuerte, puede transformar radicalmente la vida de la persona. Piensa en alguien quien podría animar hoy con este mensaje. Si tu fe es débil, diría a Dios en oración, cree, ayuda mi fe. Dios es soberano y realmente sabe lo que hace y después que pasa la prueba uno, o sea, en medio de la prueba quizá uno pierda la esperanza,
Pero después que pasa la prueba, uno realmente puede ver en la mano de Dios, puede ver cómo Dios ha obrado, ver cómo Dios ha obrado en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Eh, no vivimos en un mundo, no vivimos en la Lalandia, vivimos en un mundo de pecado y las cosas a veces no salen como nosotros pensamos o como nosotros las planeamos y a veces el mismo Dios que permite pruebas, vuelvo y digo, para modificar nuestro carácter, la poda. Así que, eh, pues pidámosles a Dios que nos dé fuerza para vencer esta semana. A veces las pruebas son pequeñas, a veces o sea, son grandes, em, pero dice que Dios mide cada prueba antes de dársela a la persona y le da la prueba que aferrado del poder de Dios podamos pasar por ellas. Así que yo sin más me despido, esperando que tengan una excelente semana, que estudien la Biblia, su lección y que el Señor siempre lo bendiga, lo cuide, lo proteja y lo ayude a sobreponerse en las pruebas. Algunas son muy difíciles, pero el Señor sabe todo y Él no nos abandona en medio de las tormentas de la vida. Él realmente no nos abandona. Eh, en mi experiencia ha sido así, tanto en las tormentas físicas, en las reales que he tenido, que son bastantes, como en las tormentas espirituales, pues uno por lo general sale más fuerte. Ese es el propósito, fortalecer nuestra fe. Oremos. Amado Dios, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tus cuidados, gracias por tus bendiciones, gracias porque a pesar de que a veces no podemos verte en medio de las pruebas, de las dificultades, de los momentos difíciles de la vida, tú nos has prometido que es ahí donde más vas a estar, donde vas a estar presente, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, eh, ayudándonos a que no pasemos más allá de lo que podamos soportar. Señor, ayúdanos a comprender que a veces pasamos por pruebas para poder fortalecer a otros, para que nosotros adquiramos eh, virtudes tan importantes como son la paciencia, como son la esperanza y otras más, Señor, que necesitamos no solamente para vivir esta vida, sino la vida venidera. Bendice a cada persona que nos ve, que está pasando por situaciones difíciles, que ellos puedan sentir tu presencia en medio de ellos, ayudándolo, protegiéndolo, eh, animándolo y fortaleciéndolo. Todo te lo pedimos no porque hay mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.